Supongamos que un investigador social y de la salud infiere que el índice de delincuencia en las distintas ciudades de la República está relacionado con las condiciones de vida de sus habitantes. Para este ejemplo consideraremos variables como ingreso anual por familia, tasa de desempleo, número de habitantes y tipo de vida que ofrece la ciudad, cara o barata. El investigador debe contemplar aquellas variables que a partir de conocimientos teóricos o prácticos se supone poseen una influencia determinante en la aparición del fenómeno. Debe determinarse cuál es el mejor subconjunto de estas variables independientes que explican en mayor grado la varianza de la variable dependiente, así como encontrar el modelo de regresión que mejor describe la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. En este caso es necesario considerar los valores capturados de las variables, que son los siguientes. Para realizar el cálculo de regresión lineal múltiple se debe seleccionar en la barra de menús el submenú Analizar. Posteriormente se seleccionará la opción Regresión y de las opciones que se despliegan elegiremos lineales. Se abrirá un cuadro de diálogo en el cual debemos seleccionar como variable dependiente tasa de homicidios, por lo que seleccionaremos como variables independientes para este ejemplo las opciones número de habitantes, ingreso anual, tasa de desempleo y tipo de vida. El método que se seleccionará para construir el modelo de regresión múltiple es el que sigue la lógica de incluir las variables hacia adelante. Sin embargo, existen otros métodos disponibles a través de la ventana Métodos. Estos son: introducir, pasos sucesivos, eliminar, atrás y adelante. El método hacia adelante evalúa variable por variable la pertinencia que tiene para ingresar al modelo de regresión. Es posible especificar uno de dos criterios de inclusión por medio del cuadro de diálogo regresión lineal en su alternativa opciones. Uno de los criterios es el valor mínimo de la f parcial, que una variable debe alcanzar para que sea incluida dentro del modelo. Este criterio se encuentra en criterios del método por pasos como usar valor de f. Otro criterio que se puede especificar es la probabilidad asociada al valor de la f parcial, llamado probabilidad de entrada de la f parcial, y se encuentra en criterios de método por pasos como usar probabilidad de f. En este caso, una variable determinada entra en el modelo solamente si la probabilidad asociada al valor de la f parcial es menor o igual a 0.05. Se abrirá una nueva ventana con los resultados de la ejecución de este procedimiento, que se presentarán básicamente agrupados dentro de 5 rubros. El primero corresponde a las variables introducidas y eliminadas al modelo. El segundo se dedica a presentar un resumen de los modelos obtenidos. El tercero se aboca a la evaluación general del modelo por medio de la elaboración de tablas de ANOVA. El cuarto bloque presenta el análisis particular de los coeficientes de correlación. Y finalmente, un rubro en donde se presenta el análisis de las variables excluidas del modelo final de regresión. Ahora bien, en el primer grupo de datos que el programa nos arroja, en el método hacia adelante o de avance, aparece inicialmente la primera variable que se incluye en el modelo de regresión, que en este caso corresponde a la tasa de desempleo. En el siguiente renglón se presenta la segunda variable introducida al modelo, que se añade a la incluida en el paso anterior, lo cual produce un segundo modelo, en donde está presente tanto la variable desempleo como la variable ingreso anual. Se presenta en la columna de la derecha el criterio que se utilizó para incluir la variable dentro del modelo, que en este caso fue la que la probabilidad asociada al valor de f fuera menor o igual a 0.05. La sección Modelo 1 y Modelo 2 contienen los mismos índices estadísticos. La única diferencia es que en el Modelo 2, la información corresponde a un modelo de regresión en el cual se ha integrado una segunda variable, para el ejemplo que se está desarrollando el ingreso anual. En el siguiente conjunto de valores que comprenden el resumen de los modelos, se presentan los índices estadísticos correspondientes a el número de variables incluidas en el modelo en ese paso particular del análisis, los cuales son RR cuadrada, R cuadrada corregida y el error típico de la estimación. A continuación de ese conjunto se presenta otro, que corresponde al análisis ANOVA, en los que se incluyen los siguientes índices: la suma de cuadrados, los cambios en los grados de libertad, la media cuadrática, el cambio en la probabilidad asociada de f que ocurren al pasar de un modelo a otro y el nivel de significancia.
El primer conjunto de información corresponde a los resultados arrojados por las diferentes fuentes de variación de un análisis de varianza tomando como referencia los distintos modelos de regresión múltiple que se generan. Estos datos proporcionan información sobre la evaluación general de todos los modelos de regresión que se generaron, a partir de analizar la variación debida al modelo de regresión, así como la variación residual que no es explicada por el modelo. Este conjunto de datos proporciona también información acerca de la variación total observada en el estudio. El otro bloque de información es el análisis particular de los coeficientes de regresión de las variables incluidas en el modelo. En la segunda columna de este conjunto de información se presentan los valores estimados no estandarizados. En la tercera columna se muestran los errores típicos de los parámetros. En la cuarta columna se presentan los valores estimados estandarizados de los parámetros conocidos como coeficientes tipificados beta. En la última columna se muestran la significancia de las variables en los modelos. El último bloque de información de salida que se genera son las variables excluidas. Esta información corresponde a los índices estadísticos para las variables que por el momento no se han incluido en el modelo. Por ejemplo, en el modelo 1, debido a que nada más se incluyó la variable tasa de desempleo, las variables que fueron excluidas en este primer paso fueron número de habitantes, ingresos por familia y tipo de vida. En el modelo 2, como la variable ingresos por familia cumplió con el criterio de inclusión, las variables que se excluyeron en este segundo fueron número de habitantes y tipo de vida. A partir de ese momento se detuvo la exploración de nuevos modelos debido a que las dos variables excluidas en el paso anterior no cumplieron con el criterio de inclusión, que como se especificaba en la última columna del modelo 2, fue que la probabilidad asociada a la razón f estuviera comprendida en el intervalo de valores entre 0.05 o menos. En términos de la información cuantitativa se comprende que los coeficientes estandarizados de los parámetros que evalúa el grado con el que las variables excluidas del modelo explican la variación observada en la variable dependiente. Después se presentan los valores de la prueba T de Student. Enseguida, la probabilidad asociada a cada prueba T. A continuación, la correlación parcial para cada variable y finalmente, en la última columna se presentan los índices de tolerancia. Otra forma de construir el modelo de regresión múltiple es con el método de retroceso o hacia atrás. Para realizar este procedimiento, como se recordará, el método hacia atrás construye un primer modelo de regresión en el que se incluyen todas las variables que se introdujeron a la ventana independientes del cuadro de diálogo regresión lineal. De esta manera, en la parte superior se muestra el orden de los pasos en que cada variable se integró al modelo. En primer lugar, tipo de vida; en segundo, ingreso por familia; en tercero, número de habitantes; y en cuarto, tasa de desempleo. En el segundo modelo calculado por el programa se eliminó la variable tipo, que corresponde a tipo de vida, y en tercer modelo se desechó la variable habitan, que hace referencia al número de habitantes por ciudad. En este bloque se presenta además, en la columna de la derecha, el criterio que se utilizó para eliminar la variable dentro del modelo, que en este caso fue que la probabilidad asociada al valor de f fuera mayor o igual a 0.10. La sección modelo 1, modelo 2 y modelo 3 contienen los mismos índices estadísticos. La única diferencia es que en el modelo 2 y en el 3, la información corresponde a un modelo de regresión en el cual se han eliminado las variables que cumplen con el criterio de exclusión, que son para el modelo 2, el tipo de vida, y para el 3, el número de habitantes. En el siguiente conjunto de valores que comprenden el resumen de los modelos, se presentan los índices estadísticos correspondientes al número de variables eliminadas en el modelo en ese paso particular del análisis, los cuales son RR cuadrada, R cuadrada corregida y el error típico de la estimación. Se presenta otro conjunto de información, que corresponde al cambio en los estadísticos o el ANOVA, en los que se incluyen los siguientes índices: la suma de cuadrados, los cambios en los grados de libertad,
el cambio de f y el cambio en la probabilidad asociada de f que ocurren al pasar de un modelo a otro. En la parte inferior de la tabla se presentan los valores obtenidos al realizar el análisis de varianza correspondiente al modelo de regresión con todas las variables independientes. Estos datos proporcionan información sobre la evaluación general de todos los modelos de regresión que se generaron, a partir de analizar la variación debida al modelo de regresión, así como la variación residual que no es explicada por el modelo. Este conjunto de datos proporciona también información acerca de la variación total observada en el estudio. Se muestra el análisis particular de los coeficientes de regresión de las variables excluidas del modelo. En la segunda columna de este conjunto de información se presentan los valores estimados no estandarizados de los parámetros. En la tercera columna se muestran los errores típicos de los parámetros. En la cuarta columna se presentan los valores estimados estandarizados de los parámetros, conocidos como coeficientes estandarizados beta. En las últimas dos columnas se muestran los valores de la prueba T de Student para cada parámetro del modelo y finalmente, la probabilidad asociada para cada valor de la prueba T de Student. Finalmente, la información que se presenta corresponde a los índices estadísticos para las variables que por el momento se han incluido en el modelo. Por ejemplo, en el modelo 1, están presentes todas las variables que se definieron en la ventana independientes del cuadro de diálogo regresión lineal. En el modelo 2, como la variable ingresos por tipo de vida cumplió con el criterio de exclusión, las variables que permanecieron en el análisis fueron ingreso por familia, número de habitantes y tasa de desempleo. En el modelo 3, la variable que cumplió con el criterio de eliminación número de habitantes, por lo que esta variable se excluyó del análisis. A partir de ese momento se detuvo la exploración de nuevos modelos debido a que las dos variables restantes no cumplieron con el criterio de eliminación, que como se especificaba en la última columna del modelo 3, fue que la probabilidad asociada a la razón f estuviera comprendida en el intervalo de valores entre 0.10 o mayores. En términos de la información cuantitativa comprende los coeficientes estandarizados de los parámetros que evalúa el grado con el que las variables excluidas del modelo explican la variación observada en la variable dependiente. Después se presentan los valores de la prueba T de Student. Enseguida, la probabilidad asociada a cada prueba T. A continuación, la correlación parcial para cada variable y finalmente, en la última columna se presentan los índices de tolerancia. El tercer método integrado al programa SPSS es el conocido como secuencial o de paso a paso. Este método combina los criterios de inclusión y de eliminación de los dos métodos anteriores para construir el modelo de regresión múltiple. Él utiliza procedimientos combinados de los métodos hacia adelante y hacia atrás para construir el modelo de regresión. Se optó por no mostrar la forma en que este método presenta los resultados de salida. De la misma manera, los demás métodos incluidos en el procedimiento regresión lineal usan en la presentación de resultados alguna variante de alternativas hacia adelante o hacia atrás. En lo que respecta al significado e interpretación de los diferentes índices estadísticos arrojados en un análisis de regresión múltiple se prefirió hacerlo en la siguiente sección, ya que estos están íntimamente relacionados con las formas de evaluar lo adecuado del modelo identificado. El procedimiento de inicio que sigue este método es el mismo que el de avance. Sin embargo, cuando ya se han incluido mínimamente dos variables en el modelo se aplica un criterio de eliminación que consiste en comparar la probabilidad de la razón f parcial mayor con el valor POUT. Si el valor de probabilidad es mayor que POUT, la variable se elimina del modelo de regresión y se vuelve a construir otro modelo de regresión omitiendo la variable eliminada. En cada paso se evalúa la pertinencia de eliminar alguna variable de las incluidas en el modelo comparando el valor de probabilidad asociado a la razón f parcial con la probabilidad criterio POUT. Este procedimiento de evaluación se repite hasta que ya no es posible eliminar más variables independientes. Con el propósito de prevenir que una variable esté entrando y saliendo repetidamente, es necesario que el valor de PIN sea menor que POUT, o en caso de que se hayan elegido los valores de la razón f, FIN debe ser más grande que POUT. El usuario debe tener presente esta condición cuando vaya a cambiar los criterios de inclusión o de eliminación que posee el procedimiento regresión lineal por omisión.
Existen dos métodos más permiten la inclusión o la eliminación de un conjunto de variables en un solo paso. El criterio en el que se basan para ejercer sus funciones es el índice de tolerancia. De esta forma, a diferencia de los tres métodos anteriores, estos toman decisiones sobre la base de la magnitud de la tolerancia. El método introducir forza la entrada de todas las variables especificadas en la lista en un solo paso. Cada una de las variables en la lista se va integrando al modelo siempre y cuando el valor de tolerancia de la variable sea mayor que el valor del criterio especificado. El orden en que se integran al modelo las variables que sobrepasan el criterio de tolerancia sigue la dirección que va de la variable que tiene la magnitud más grande de tolerancia a la que posee la más pequeña. En el segundo método, llamado de eliminación, todas las variables especificadas en la lista se eliminan en un solo paso.